Muy buenos días a todos. Gracias por estar con Coparmex, Zona Metropolitana de León, eh, Scusami Carlo, che gioco. en un webinar más. Hoy es 28 de mayo del 2025. Muchísimas gracias a todas las personas que están conectando en este momento. Es un gusto saludarlos. El tema del día de hoy, vamos a hablar sobre innovación en acción y qué mejor que traer a tres expertos en esta área, que me da mucho gusto saludarlos y los voy a presentar como se merecen. Está con nosotros Mauricio Durán. Él vive en Monterrey, laboró durante 20 años en la industria automotriz, en Proesa, Metalsa, donde tuvo como sensei de innovación al doctor Enrique Canales, experto regiomontano en innovación y administración de la tecnología. Pasó por puestos de dirección de operaciones, director de innovación y director de planeación estratégica, y actualmente es consultor en los temas de planeación estratégica, innovación y gobierno corporativo. Es socio fundador de Neorum, empresa de consultoría especializada en instalar cultura y procesos de innovación en sus tres modalidades: innovación incremental, innovación competitiva e innovación de modelos de negocio. En todos los casos, siempre aplicando inteligencia humana e inteligencia artificial. Como formación académica, Mauricio es ingeniero mecánico electricista por el TEC de Monterrey. Cuenta con una maestría en administración con especialidad en administración de la tecnología también por el TEC, una maestría en ingeniería mecánica en The Ohio State University y es AD1 del IPADE, además de que cuenta con un doctorado en dirección empresarial por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Muchísimas gracias, Mauricio, por estar el día de hoy con nosotros. Y también nos acompaña Gerardo Martínez, es un líder comprometido con la educación, la innovación y el emprendimiento. Él es ingeniero industrial y de sistemas por el Tecnológico de Monterrey y ha dedicado gran parte de su trayectoria a fortalecer el ecosistema académico y emprendedor desde distintas plataformas. Desde el año 2010 forma parte del Consejo del TEC de Monterrey Campus León. Además, también preside el Comité de Innovación y Emprendimiento e integra el Comité de Inteligencia Artificial y el programa de alta dirección Tech Beyond, impulsando la transformación académica y tecnología de la región. También es presidente del capítulo de León de Enlace Más, el programa de mentoría y consejería del TEC, y desde hace más de 13 años ha acompañado a más de un centenar de emprendedores locales como mentor. Su vocación también lo ha llevado a participar en instituciones como Apimex y el Colegio Humane, y desde el 2017 es presidente de la Comisión de Innovación de Coparmex, Zona Metropolitana de León. Esto siempre con un enfoque de formación y desarrollo de talentos. Además, es socio fundador y director de una empresa de fabricación de compuestos termoplásticos, socio fundador de una empresa de fabricación de moldes de aluminio e inversionista ángel en el sector de parques de diversión, de la industria de la construcción y del sector de alimentos y salud. Gracias, Gerardo, por estar el día de hoy con nosotros y también para moderar este webinar está con nosotros Roberto Bonilla, quien es copiloto organizacional e innovador inusual. Es consultor de empresas, ONGs y gobiernos en temas de innovación, estrategia, rediseño organizacional, gestión del cambio, sucesión de directivos, diseños naturales y sostenibilidad. Es ingeniero mecánico administrador y cuenta con una maestría en ingeniería mecánica y manufactura por el TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Tiene estudios de posgrado en transformación de organizaciones y sociedades en el ADICES Graduate School. Eh, Cuenta con un certificado en Spiral Dynamics Integral con Value Center en Dallas, Texas. Cuenta también con un programa de alta dirección de empresas en el MIT de Boston, Massachusetts, y cuenta con un certificado en neurociencias aplicadas en los negocios por la Universidad de Wharton. Es diseñador del modelo de empresas inusuales y facilitador del podcast El Hubiera Si Existe. Además, es líder del proyecto Adopción de Barrios de la Fundación MJT y, además de todo esto, es consejero en Coparmex, Zona Metropolitana de León y en otras empresas. Roberto, un gusto tenerte aquí con nosotros y adelante en este webinar que se llama Innovación en Acción.
Muchas gracias Jorge y en general a Coparmex por darnos este espacio y poder tener acceso a esta audiencia que se va sumando, ¿verdad? Emprendedores, empresarios, académicos que están interesados en el tema de innovación. Y es un tema que la forma en que lo vamos a compartir se van a dar cuenta que aplica para todos los tamaños de las organizaciones. Voy a proyectar, sin que necesariamente lo lea, el propósito y luego el contenido de la estructura que vamos a llevar. Pero mientras ustedes pueden ir leyendo esto que proyecto, les quiero comentar que durante el webinar que lo tenemos planeado para 2 horas, para nosotros es muy importante dar un espacio para que ustedes aporten sus ideas. Mauricio les va a estar estimulando con algunas preguntas, pero que también ustedes hagan preguntas. Yo voy a estar atento si sus preguntas las quieren hacer por el chat, si levantan la mano y quieren abrir su micrófono. Nos interesa mucho escucharlos, clarificar cualquier duda que tengan y apoyarlos para que puedan adoptar estas ideas, estos procesos de innovación en sus organizaciones. Entonces, por aquí está todos los temas que vamos a cubrir. Yo voy a participar, digamos que más en modalidad de expositor en el primero y en el quinto, Mauricio en el 2, el 3 y el 4, pero les repito, nos interesa mucho responder sus inquietudes, ¿no? Eh, con frecuencia, Jorge Rubio nos advertía que los participantes, como todos ustedes, pues de manera natural están interesados en contar con las memorias que vamos a estar proyectando. Ya le dijimos a Jorge que con todo gusto, terminando, se las hacemos llegar para que él directamente se las envíe a sus correos electrónicos, de tal manera que se enfoquen en tomar notas de las ideas y de las acciones que van a llevar a cabo en sus empresas. No se preocupen tanto si el slide pasó muy rápido y no alcanzaron a notar lo que les había llamado la atención. Y entrando en el primer tema de introducción, el entorno actual como catalizador de de la innovación en las MIPIMES, les quiero compartir esta imagen, o sea, cosas que sabemos, pero que están haciendo una especie de tsunami, un cóctel, pues que está causando problemas en las organizaciones. Tenemos un entorno extremadamente volátil e incierto, que no creo que se vaya a ir, o sea, esto que llegó para quedarse. Yo, desde la pandemia, cuando hablábamos de la nueva normalidad, pues ahora cada 6 meses tenemos nuevas normalidades y estamos aprendiendo a navegar en esas aguas turbulentas. Tenemos los efectos directos e indirectos de la guerra arancelaria, que para cada uno de los negocios, cada una de las industrias que están aquí presentes, nos afectan de una u otra forma, ¿no? Que si el tipo de cambio, que si tiene arancel, no tiene arancel, que si mi proveedor me subió el precio, que si mi cliente me está negociando lo que provoca de repente una guerra de precios. Todos esos efectos los estamos viviendo. También está en proceso de activación con implementación gradual la semana de 40 horas. Platicando con expertos, ven altamente probable que esto sea realidad en las empresas, lo cual tiene una parte muy positiva por la calidad de vida de los colaboradores, pero debemos de ser realistas. Allí se van a generar algunos sobrecostos dependiendo del giro de si manejas turnos, si eres intensivo en capital, intensivo en mano de obra, te va a afectar de diferentes formas. También esto nos puede impactar en incrementar gastos, reducir márgenes, etcétera, ¿no? Un escenario con tendencia a la recesión. Se, nos defendemos como gato panza arriba porque crecimos poquito, ¿verdad? Pero prácticamente es recesivo el escenario que estamos viviendo. Y también insumos, equipos que nosotros requerimos con efectos inflacionarios, ¿no? En donde las materias primas, la maquinaria, nos están teniendo ese tipo de impactos. ¿Y qué provoca? Que tal vez muchos de ustedes ya lo estén viviendo, estar en medio de una guerra de precios y con márgenes a la baja que finalmente nos llevan pues, a un escenario bastante desagradable, ¿no? Ahora, ¿qué hacer en esta circunstancia? Aquí es en donde entra esta propuesta, ¿no? Donde básicamente lo que debemos de hacer es actuar estratégicamente. Es el mejor momento para innovar de manera muy enfocada. Puede ser que tú requieras innovar en procesos, innovar en productos,
o en tu modelo de negocio, que son cosas que vamos a revisar con Mauricio, pero siempre es de manera enfocada. El doctor Enrique Canales, que fue sensei y mentor de Mauricio, también lo fue de mi parte, y él nos decía una analogía. Dice, no se metan a internet a babosear, y le hacía así, como nada más a ver qué hay en internet. Dice, es como si fueras a un centro comercial y no tienes ningún motivo para ir y simplemente estás viendo y sales comprando algo que ni te imaginabas, ¿no? Decía, si te metes a internet, métete con una idea muy clara de qué es lo que vas a buscar. Y Mauricio en su modelo también señala eso, de que la innovación tiene que estar alineada con las principales estrategias de la empresa. ¿Qué es lo que quiero lograr como diferenciador en mi empresa? Y ahí es en donde se empiezan a enfocar los diferentes esfuerzos de innovación. Entonces, después de esta breve introducción de cómo este entorno es propicio para que, lejos de sentirnos confundidos, abrumados, angustiados, que podemos sentirlo en ocasiones, ¿verdad? Mantengamos la calma, ¿verdad? Como dicen los jóvenes, inhalo paz y me pongo a respirar tranquilamente, ¿verdad? Eh, es el momento de innovar. Y con esta introducción te dejo la palabra, Mauricio, y también que tú compartas tu presentación. Claro que sí, Robert, muchas gracias. Buenos días a todos. Antes de proyectar, estaba escuchando las palabras de Roberto y me pongo a pensar que cuando hemos tenido un ambiente y un entorno que no esté lleno de retos, yo creo que lo que veo de diferente, siempre veo de retos y más en México. Estaba leyendo una nota ahorita, donde dice que México es el tercer país más complejo para hacer negocios. ¿Mm? Y esto lo dice Global Business Complexity. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de más bien, además, en adición a todos los retos que acaba de platicar Roberto, pues nuestro país para hacer negocios es pues todavía una variante más que hace que esto sea todavía más complicado. Entonces yo la diferencia que veo de los entornos, y sí lo mencionaste, Roberto, es que cambian más rápido. Yo creo que esa es la diferencia. Ya no es una evolución lineal como pasaba en los 50, 60, 70, pero siempre ha habido evolución, ¿verdad? Si ustedes han visto los ciclos de innovación y las transformaciones a lo largo de la historia de negocios, según Schumpeter, ha habido cuatro y estamos viendo ahorita en la quinta disrupción o transformación a nivel mundial, que es la inteligencia artificial. Pero bueno, a la par que hay más disrupciones, a la par que hay más entornos, pues también salen herramientas muy interesantes que nos ayudan a poder sortear con mayor facilidad, pues todos esos retos que se nos están presentando. Entonces, pues bueno, tomando como base eso, yo lo que les quiero compartir es algo, pues que creo yo que puede ayudar a las empresas, pues a ser competitivas, a poder, pues navegar en estas aguas turbulentas, como decía Roberto. Entonces, la innovación es una de nuestras opciones y esa misma innovación valga la expresión, se innova a sí misma cada vez más. Pero yo creo que hay algo fundamental debajo de los procesos de innovación y como ustedes saben, la innovación siempre está siendo nutrida por ideas. Y pues la idea es saber cómo le hacemos para generar más y mejores ideas. Y creo que ahí es donde viene la parte procesal del proceso de innovación. Entonces, por eso yo siempre enfatizo que esto es un proceso y que se debe administrar como tal. Todos sabemos lo que es un proceso. Un proceso es algo, si ustedes se acuerdan de la famosa cajita donde tenés variables de entrada, que se le llama un input, tienes dentro de la cajita ciertas actividades, acciones que se repiten de manera sistemática y tienes un output, tienes un resultado. Así es la innovación para que una empresa pueda estar pues navegando en estas aguas turbulentas, pues necesita estar constantemente buscando maneras de afrontarlas, maneras de sacar la cabeza y asomarse a ver si hay otro rumbo. En fin, esa necesidad siempre va a existir. Por eso
yo creo que hay que manejarlo como tal. La innovación debe tener responsables, la innovación debe tener KPIs, debe de tener entregables y debe de haber, debe estar instalado en la organización como un proceso estratégico y prioritario. Aquí nuevamente, repito, la innovación debe seguir a la estrategia del negocio, no al revés. Una vez definida la estrategia, la innovación debe de seguirla. Hace poco platicando con un amigo del doctorado, me dijo, me puso un símil muy interesante que yo creo que se los quiero compartir. La innovación, perdón, la estrategia de un negocio viene siendo como la partitura de la música. Es decir, ya que escribiste la partitura, ya que tienes bien claro qué es lo que vas a tocar, en qué momentos, con qué ritmo, ya tienes la partitura escrita, entonces sigue la ejecución y la ejecución coordinada. Y tienes un director de orquesta, en este caso el director de la organización, y cada uno de los elementos que están en la orquesta, pues están tocando su elemento o su instrumento para que en el conjunto, pues salga una sinfonía muy bonita. Entonces, ahí está la innovación está ahí adentro, y ahí es donde podemos nosotros empezar a buscar y a tocar nuevas sinfonías. Entonces, pero esto también es interesante decirlo, no cualquiera puede de la noche a mañana ponerse a innovar y ser el más innovador del mundo. Simplemente sí hay que enseñar o capacitar a la organización y desarrollar las competencias para que de esa manera se pueda innovar de manera sistemática y entonces sí generar una cultura de innovación y al hablar de cultura, yo creo que ustedes siempre, o por lo menos me pasaba a mí cuando me decían, bueno, ¿qué es eso de cultura? ¿Con qué se mastica? ¿Cómo se me hace algo como etéreo cuando hablas de la cultura? Y bueno, pues muy fácil de explicar y lo veíamos con Enrique Canales. Enrique Canales me decía, bueno, pues la cultura está muy fácil, Mauricio, dime qué es lo que está haciendo la gente haciendo, no diciendo, haciendo. Y esa es la cultura. Por más que puedas tener colgada en toda tu oficina todos tus valores, tu misión, y si la gente hace otra cosa, esa es la cultura. Entonces, lo que nosotros queremos es precisamente entender para que la gente crea en algo y una vez que la persona crea en algo, actúa de esa manera y una vez repetido, se hace la cultura. Entonces, lo mismo aplica para la innovación. La organización, los directores, los accionistas deben de creer que la innovación es valiosa porque a final de cuentas nos va a ayudar pues a enfrentar estos retos y ya una vez creyéndolo, se hace estratégico dentro de la organización y vamos a buscar los crecimientos, las rentabilidades que se buscan en la planeación estratégica a través no solo de la innovación, sino que la innovación va a ser un ingrediente adicional para poder llegar a los objetivos estratégicos que se han definido. Entonces, en resumen de esta parte, pues sí, la innovación sigue a la estrategia y sí, y eso es lo que tenemos que tener bien claro. Entonces, algo importantísimo, esto tiene que ser liderado de arriba hacia abajo, implementado de abajo hacia arriba. De nada sirve que tengamos a los gerentes, a los directores innovando cuando el CEO o el consejo no apoya a la innovación, no nada más con dinero, que apoye la innovación precisamente con las ideas que se generen, con los proyectos que se implementen, con la aversión al riesgo porque todos estos proyectos pueden traer algún tipo de riesgo que puede ser económico, pero pues tienes que de alguna manera jugártela y no jugártela a ciegas. La innovación nos va a servir precisamente a que se jueguen o que entremos a jugar riesgos, pero minimizando los riesgos, no eliminándolos. Nunca vas a tener un riesgo cero. Más bien con el proceso y con la cultura y con la capacitación, entrándole a esos proyectos de innovación, reduces o minimizas el riesgo. Y bueno, pues esto creo que ya lo han escuchado muchas veces, que entre lo que es el market pool y el technology push, pues siempre anteriormente lo mencioné en un inicio, cuando los cambios eran lineales, cuando las tecnologías evolucionaban en 20 años, en 30 años, pues aquí estamos hablando que simplemente los modelos de negocio se repetían o se modificaban marginalmente
y la empresa seguía siendo exitosa, seguía generando utilidades, seguía creciendo, entonces, pues, ¿para qué le mueves? Pero cuando ya el entorno se volvió un entorno con retos, con cambios exponenciales, ya no te da ese modelo de negocio. Antes de empujar lo que tú tienes y la tecnología que tú tienes, primero quiere entender el mercado. Primero hay que ver qué le duele, qué necesita, y no nada más hoy, sino qué necesitará en un futuro. De tal manera que ya entendiendo esos problemas, esas necesidades, utilizas tus competencias, entre ellas la innovación, para poder satisfacer esas necesidades demandantes y crecientes del mercado. Precisamente vengo de la industria automotriz, en la empresa donde trabajaba yo, algunos de ustedes la deben de conocer, se llama Metalsa. Ahí diseñamos y fabricamos chasis tanto para autos, camionetas y camiones. Y yo les puedo afirmar que el chasis de la camioneta Ram del modelo 70 al modelo 90 fue el mismo chasis, igualito. Cambiaban algunos agujeros de posición. Todo lo demás fue exactamente el mismo diseño. A partir de los 90 cambia el modelo porque empezaron a salir una gran cantidad de modelos distintos y de esa manera, ¿por qué? Porque el mercado demandaba cosas distintas. Entonces el chasis ya no aplicaba, tuvimos que rediseñar totalmente el chasis. Hicimos plataformas, que donde una plataforma, el 50% del chasis se aplica para todos y el otro 50% está diseñado específicamente para cada uno de los usos. No es lo mismo hablar de una 4x4 doble cabina, de hablar una camioneta 1500 con cabina sencilla. No tiene la capacidad de carga igual. En fin, se comporta totalmente distinto. Entonces, eso es lo que ha sucedido y por eso las empresas que siguen viviendo y siguen creciendo es porque entienden muy bien a su mercado. Y bueno, si queremos dar una definición así muy sencilla de innovación, pues yo lo defino como una creación continua de procesos, de productos, de servicios, inclusive de soluciones, pero integrales, que agreguen valor al mercado, primero, y también a la organización, pero a través de la profundización del conocimiento. Esto es un elemento muy importante. Y esto lo decía Enrique en todo momento, mientras más sabes, más innovas, que aunque parezca algo paradójico, que hay gente que dice, no, pues nada más se me ocurrió y ya salió. Pues simplemente el diseñar un chasis, pues antes nosotros nada más éramos maquiladores y simplemente llegaban los planos de los chasis, lo cotizábamos, los fabricábamos y precisamente en los 90 nos dimos cuenta en un proceso de planeación estratégica, escribiendo la partitura de Metalsa para los siguientes años, nos dimos cuenta que si no empezábamos a diseñar chasis, nos íbamos a quedar como maquiladores y íbamos a morir pronto. Y entonces eso fue a principios de los 90. ¿Qué fue lo que hicimos? Contratamos a 7, 8 ingenieros recién graduados, ingenieros mecánicos de distintas universidades, ya casi terminando sus maestrías en ingeniería. Los mandamos con nuestro socio a Estados Unidos. Estuvieron allá 2 años aprendiendo a diseñar chasis. Es decir, profundizamos en el conocimiento del comportamiento dinámico, del comportamiento torsional, a flexión, de momentos de inercia, de un chasis, para entonces sí empezar a diseñarlos. Y créanlo o no, le estoy hablando, los 90, Metalsa vendía 200, 300 millones de dólares al año. Bueno, Metalsa ahorita vende 5 billones de dólares al año. O sea, sobrevivimos los 90, empezamos a hacer nuestros diseños. ¿Por qué? Porque profundizamos en el conocimiento y eso nos diferenció del mercado y nuestros chasis pues empezaron a hacerse muy conocidos entre los OEMs que eran nuestros clientes. Entonces, eso es lo que podría yo mencionar. Yo les preguntaría ahorita, antes de pasar a la siguiente diapositiva, ¿alguno de ustedes ha eh, tenido la experiencia de profundizar en el conocimiento y que surja una innovación después de profundizar en el conocimiento? Es pregunta por si alguien quiere responderla. Pueden hacerlo vía el chat o vía micrófono. ¿Alguien ha generado una innovación? Nos pregunta Mauricio, derivado de haber profundizado en un conocimiento muy específico, ¿verdad? En un proceso, en un material, en algún aspecto de su modelo de negocio. ¿Quién dice yo?
Bueno, vamos a dejar la pregunta que quede ahí latente mientras la piensan algunos de ustedes. Bueno, entonces, ahora esto es lo que nos dice la teoría integral y lo que nos dice los elementos más importantes de lo que es la definición de innovación. Ahora, esto es bien importante. Esta diapositiva es sumamente importante para que una empresa empiece a innovar. Yo le llamo las 4 palancas para innovar. Si fijan ustedes, hay 4 palancas. Aquí es bien importante el orden de los factores. Aquí sí altera el producto. Es decir, tenemos que empezar por la palanca que está hasta arriba y terminar con la palanca que está hasta abajo. ¿Por qué? Yo creo que ustedes, si todos tienen una de ustedes o trabajan para una empresa o son directores de una empresa o son dueños de una empresa, yo les puedo asegurar que muchas veces han aprendido procesos e inmediatamente van y los tratan de implementar. Y eso, a final de cuentas, el porcentaje de bateo, cuando instalas un proceso en una organización, antes de hacer estas 3 palancas, el porcentaje de éxito es bajísimo. ¿Por qué? Porque la organización no está lista para instalar un proceso. Y lo que estamos viendo de las 3 otras palancas son los elementos que tienes que considerar de manera mínima para poder instalar un proceso y poder dar las herramientas. Empezando por el liderazgo, empezando por la organización y la estructura que tienes para lograrlo. Entonces, si no tienes con una visión, no cuentas con una visión en donde la innovación sea una pieza clave de tu crecimiento, de completar tus objetivos estratégicos y que tengas una estructura organizacional que la apoye, va a ser bien difícil, aunque tengas el mejor proceso, que esto funcione. Y esto desde las empresas que tienen un consejo de administración o que tengan el director general o el dueño, tiene que estar convencido y tiene que tener clarísimo que la innovación es parte fundamental de sus procesos estratégicos de la organización. Si empezamos con esto y tenemos ese liderazgo comprometido, una visión y tenemos la estructura, eso es la parte fundamental. Es como si tuviéramos la tierra fértil para poder sembrar una plantita. Después tenemos el tema de la cultura y de los valores. Ya hablamos de la cultura. Ya dijimos que la cultura es precisamente lo que la gente hace. Entonces, las creencias generan acciones y las acciones repetidas generan una cultura. Entonces, necesitamos creer que la innovación, estar seguros que la innovación es una herramienta súper necesaria para poder afrontar esos retos. Y todo esto apoyado con los valores. ¿Qué es lo que yo quiero decir con valores? Por ejemplo, para mí un valor es que tú digas, la aversión al riesgo en nuestra organización es baja. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente envíen ideas. Las ideas que tengan, levanta la mano y compártanla. Y ya entrará en un proceso de análisis, en un proceso de selección, en un proceso de priorización, pero al final de cuentas a todos se les va a tomar en cuenta desde su trinchera, una vez conociendo los objetivos estratégicos de la organización, que la innovación y las ideas forman parte importante del proceso. Ese tipo de valores es a los que yo me refiero. Y ya que tienes ya tienes la tierra fértil, ya tienes a la organización y el liderazgo comprometido, ya es parte fundamental de tus comportamientos esperados y son parte de tus valores, bueno, pues ahora sí, vamos a capacitar a la gente, vamos a desarrollar esa capacidad de innovación, vamos a ver si contamos con los activos estratégicos para innovar. Un laboratorio, ¿cómo vas a hacer pruebas? No, pues no tengo laboratorio, bueno, lo subcontratas. En fin, el chiste es que a partir de las opciones y las ideas, busques el cómo sí implementarlas y te haces de manera subcontratada o de manera adquirida de esos activos que son estratégicos para innovar. Y bueno, pues obviamente tiene que haber responsables del proceso de innovación. Lo mencionaba anteriormente, es un proceso, tiene que haber una cabeza que lidere el proceso y que esa cabeza se encargue de que se instale el proceso y que se lleven estas palancas que son para innovar. Y por último, ahora sí, ya que tienes esto, instala el proceso. Instala el proceso donde ya definas qué se hace, cómo se hace, quién lo hace, cuándo lo hace y cómo se va a medir. Ahora sí, instala el proceso, instala las metodologías,
compra o subcontrata las tecnologías que la necesiten. Y entonces sí, la probabilidad de éxito de instalar un proceso, estoy hablando en este caso de innovación, pero esto aplica a cualquier proceso nuevo por la organización, pues incrementan exponencialmente. Bueno, entonces, dicho lo anterior, ahora lo que voy a compartirles es el modelo de innovación que, que yo uso. No quiere decir que sea el único y el mejor, pero creo que a lo largo de los años y leyendo una gran cantidad de autores y de emprendedores y de pues, expertos en el tema, me he dado cuenta que casi es lo mismo que les estoy compartiendo, pero nada más que cada quien lo bautiza de manera diferente cada uno de los tipos de innovación. Y hay clasificaciones internacionales, en fin, yo creo que ya ustedes están enterados de eso, pero lo importante es no saberse la clasificación y saberse los tipos. ¿Qué es lo que te sirve? ¿Qué es lo que te sirve? ¿Cuáles son tus objetivos como organización? ¿Y cuál es la que mejor te sienta para poder realmente empezar a innovar? Entonces, en el modelo que yo tengo, hablo de tres tipos de innovación. Ahorita vamos a ver un poquito más detalladamente cada una de ellas. La innovación incremental, la innovación competitiva y la innovación estratégica. Cada una, si se fijan ustedes, está sentado o en las bases, que es precisamente la creación de la cultura de innovación. Y pues es importante entender también que estos tres tipos de innovación nos dan diferentes niveles de competitividad. Y esa competitividad es precisamente la que queremos incrementar para poder seguir creciendo, para poder seguir siendo rentables y para poder seguir siendo exitosos en el mercado. Entonces, si vemos cada una de los tres tipos de innovación, nos vamos a dar cuenta que aquí tenemos esta innovación incremental. La innovación incremental, eh, y aquí se menciona la palabra mejora continua. Y quiero hacer una diferenciación muy importante entre mejora continua e innovación. La mayoría de las empresas que tienen modelos o tienen procesos de mejora continua, yo los podría asegurar que están enfocados hacia adentro de la organización. Es decir, cómo mejoro mi calidad, cómo me hago más productivo, cómo incremento mis eficiencias, cómo reduzco costos. Todas esas son acciones importantísimas para la organización. Y eso es lo que yo le llamo mejora continua. Pero si nos vamos a ligarlo con un proceso de innovación incremental, la diferencia es que los lineamientos, las ideas vienen del cliente, vienen del mercado. Es decir, las necesidades vienen del mercado. Entonces, para diferenciar entre mejora continua e innovación, la mejora continua es enfoque hacia adentro de la organización con procesos incrementales, como ya se los dije, pero la innovación incremental ya considera el cliente, ya considera el mercado, ya considera las tendencias y por lo tanto, al poder utilizar ese lineamiento del cliente, te va a forzar a hacer muchas cosas dentro de tu empresa que te puede ser reducción de costos, puede ser lo que mencioné anteriormente, pero ya tienes la luz del cliente. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy claro. Imagínate que tu cliente te pide, oye, ¿sabes qué? Tu tiempo de entrega de tus productos es de 15 días. Ya tengo competidores tuyos que me están entregando en 7 días. Entonces, los tiempos de entrega pasan a ser un lineamiento estratégico donde ahora es muy diferente decirle a la organización, vamos a hacer un esfuerzo para reducir nuestros tiempos, para reducir nuestros tiempos de ciclo, etcétera, etcétera, a decir, nuestra competencia le está entregando al cliente en la mitad del tiempo que nosotros le entregamos. Necesitamos bajar nuestros tiempos de entrega que hoy los tenemos en 15 días, los tenemos que bajar a 6 días. Si no hacemos eso en los próximos 6 meses, vamos a perder el contrato X o el contrato Y, que significa X porcentaje de nuestros ingresos y que significa X porcentaje de nuestras utilidades. Fíjense la señal tan distinta para reducir tiempos de ciclo o para reducir costos. Aquí ya tienes una señal clarísima del cliente y si no lo haces, puedes perder dinero, puedes perder cliente. Entonces ya alineas
tu innovación incremental a una necesidad clarísima del cliente. En este caso ya aparece esta amenaza del cliente, Sí. pero ya alineas a toda la organización. Tu gente, tus operarios van a decir, oye, tenemos que bajar el tiempo de ciclo, sí, porque nuestro competidor es mejor que nosotros y si no lo hacemos, vamos a perder el contrato y es posible hasta que perdamos nuestro empleo. Es muy diferente la señal. La innovación, la mejora continua está avanzando de manera continua, de manera marginal, con objetivos claros y con resultados claros también. Pero la diferencia es el lineamiento del mercado o el lineamiento del cliente. Mauricio, si Sí, me permites dar otro ejemplo, está muy bueno el que diste del tiempo de entrega porque ayuda a identificar áreas de innovación que a lo mejor no todos las tenemos tan claras, pero cualquier elemento importante entra en esos rubros de los objetivos estratégicos. Hay una empresa en Monterrey que generó una ventaja competitiva contra competidores en Estados Unidos por reducir su tiempo de cotización. O sea, se enfocaron en innovar en la forma de cotizar lo más preciso y lo más rápido posible, y entonces llegaban con el cliente con una gran velocidad y eso les permitió ganar contratos en lo que sus competidores apenas estaban empezando a armar un Excel y no sé qué cosas para entregar su cotización a lo mejor una semana después que ellos. O sea, así de puntuales pueden ser las innovaciones que hagan en sus empresas. Adelante, Mauricio. gracias, Robert. Y nada más para complementar, esa empresa, que también yo la conozco muy bien, fueron los primeros en llegar con una iPad. Y estamos hablando de productos muy complejos, ¿eh? Muy complejos. No estaban cotizando plumas o chocolates, estaban cotizando productos muy complicados, inclusive dirigidos a la industria aeronáutica. Y llegaban con un iPad, se sentaban con el cliente y en media hora le daban una cotización. Media hora cargaron, o sea, hicieron cosas muy, muy, muy distintos y muy, muy rápidos en el mercado y eso les dio diferenciación, les daba tiempo para ajustes, en fin, traía una gran cantidad de beneficios. Entonces, este proceso de innovación incremental, pues está la estructura necesaria para que esto suceda de una manera muy sencilla, la estoy poniendo aquí, donde empiezas con los lineamientos. Estos lineamientos que estamos poniendo aquí arriba lineamiento uno 2 y 3 pueden ser más, o sea, nada más estoy poniendo un número determinado, son los que vienen del mercado. Aquí es donde pondríamos reducción de tiempo de ciclo a 6 días y pondríamos otros lineamientos que nosotros estamos seguros que nuestros clientes lo están demandando. Entonces, dependiendo del tamaño de la organización, aquí estoy poniendo un comité de innovación, puede o no existir en función de si estamos hablando de una empresa muy chica, en mi empresa tengo una empresa, somos 9 empleados, bueno, pues ahí el comité somos todos, ¿verdad? Empresas ya más grandes, pues a final de cuentas, sí es importante tener un comité de innovación donde el líder del proceso es el que coordina ese comité junto con el director o el dueño. Y después pues, estoy poniendo distintos niveles. Aquí pude haber puesto gerentes, pude haber puesto coordinadores. En fin, cada empresa le llama diferente a los diferentes niveles. Aquí lo que estoy diciendo es que una organización que tiene sus estructuras o niveles, necesitamos por acá concentrarnos en esto que viene aquí abajo. Tenemos innovadores y tenemos innotutores. Los innovadores, cualquier persona puede ser un innovador, aquel que genere una idea o tenga una idea que esté alineado a la planeación estratégica y esté alineado a lo que el mercado nos está diciendo, ya es un innovador, ¿eh? Claro, hay perfiles que generan mucho más ideas que otros, pero el poder dar esta estructura y esta claridad de qué es lo que buscamos como organización y generando esa cultura de apertura y de escucha, pues podemos ver que hay gente que ni te la esperabas y de repente te está mandando no muchas, una o dos, pero muy buenas ideas. Y aquí hay una figura que no sé si ustedes ya la habían visto antes, que yo le llamo inotutor. El inotutor es una persona que tú vas a seleccionar, puede ser uno, una empresa, yo tengo un inotutor. Hay empresas que tienen, lo recomendable es que haya un inotutor entre cada 15 y 20 empleados. Pero este inotutor lo que va a estar haciendo va a ser capacitado, va a ser capacitado para ser un buen coach. Él va a ir coacheando al innovador. El innovador va a tener muchas dudas acerca de las ideas y el instructor lo va a guiar.
lo va a coachar, lo va a acompañar, le va a enseñar, lo va a capacitar para que estos innovadores, al paso de los años y de varios ciclos, pues ya se conviertan en expertos y ya no necesiten tanto la participación del InnoTutor. Y esta figura del inotutor a lo largo de los años puede hasta desaparecer o que quede una sola para todo el personal nuevo, etcétera, porque ya al final de cuentas todos se van a convertir tipo inotutores porque ya todos generaron varias ideas, ya las implementaron y ya entienden cómo funciona el proceso. Esta es una estructura hiper sencilla de lo que se necesita para innovar en la innovación incremental. De tal manera que aquí hay un proceso que se genera, un proceso virtuoso donde el innovador, y es una diferencia importantísima, el innovador le manda la idea a su jefe, no la va a mandar al infinito y más allá, donde van a quedar las ideas muertas, sino que el mismo jefe se la va a revisar, a evaluar y a aprobar o no. Y ese mismo proceso se repite hasta que se tiene una idea que reúne los requisitos de los lineamientos, de la planeación, del comité, de tal manera que esa idea se convierte ya en una idea candidata a ser implementada. Hay ideas Mauricio, más, ¿sí? hay algunas preguntas. Una de ellas dice, te preguntan si el innotutor debe ser una persona con mucha experiencia en la organización. No necesariamente, más bien es un tema de perfil. Es un tema, es decir, ustedes, yo creo que todos tienen ustedes en sus empresas personas que, sin ser jefes, sin ser directores, gente los escucha y les gusta enseñar y les gusta orientar, pero porque así son, o sea, su naturaleza así es. Yo me fijaría más en el perfil y la naturaleza que en su experiencia. Claro, si tienes a alguien con mucha experiencia y que tiene ese perfil, híjole, pues eso es muy valioso para la organización porque ya conoce los procesos, conoce cómo está la estructura y aparte le gusta enseñar. Esas serían las dos características que yo pienso que serían muy importantes en el InnoTutor. Y quisiera mencionar un caso de una empresa que implementamos este proceso aquí en León, Guanajuato, para que tengan una idea. Por la naturaleza de la empresa, eh, participaba toda la organización en aportar ideas, incluso el personal de intendencia, el personal de limpieza. Y el inotutor le ayuda a estos innovadores, ¿verdad? Incipientes, ¿verdad? Que de repente tienen la oportunidad de aportar sus ideas a estructurar su idea, ¿sí? O sea, no te pongas nervioso, yo te ayudo a estructurarla para que le llegue la idea clara a tu jefe. Y salieron cosas muy interesantes porque las personas tienen más ideas de las que nos imaginamos, ¿eh? Una vez que las involucras, les das el canal, les das la metodología, empiezan a aportar sus ideas valiosas. Así es. Y bueno, y es este rol de los lineamientos, el directorio y el comité, de que las ideas pues sean valiosas. ¿Qué significa que sean valiosas? Pues que generen valor. ¿Y qué es generar valor? Pues que estén alineadas al mercado y a las necesidades y los problemas de los clientes. Porque luego te van a llegar ideas que no, que voy a mover el bote de basura 1 metro para ahorrarme 2 segundos de tiempo de movimiento. Pues no, ¿verdad? Sí llegan de ese tipo de ideas, ¿eh? Pero es responsabilidad nuestra el alinear y orientar a la organización qué significa una idea valiosa, ¿verdad? Sí. Mauricio, tienes otra pregunta. Adelante. Dicen, como inotutor, ¿pueden ser los comités de mejora o círculos de calidad? Claro que sí, los círculos, sí. eh, la diferencia entre eso, nuevamente, esas personas, les voy a regresar la pregunta. Esas personas que ustedes están, el que hizo la pregunta, a esas personas, ¿tú les ves un perfil que les guste, sepan enseñar, coachar y dar seguimiento y que tengan mucha paciencia? Es pregunta, te regreso la pregunta. Ok. ¿Cómo ves, Luis Enrique? ¿Quieres comentar algo? Si quieres, continuamos. Bueno, ahorita, si quieren, ahondamos un poquito más. Esta es la estructura necesaria para el proceso de innovación incremental. Les puedo compartir un videito de 2 minutitos. Voy a dejar de presentar esto y voy a presentarles un video
que creo que puede ser muy ilustrativo para poder, ay, espérame, ¿dónde está? Voy a empezar a compartir nuevamente. ¿Se está escuchando? Sabemos que como dueño de una Sí. empresa ya eres un innovador, pero en ocasiones generar e implementar nuevas ideas para mejorarla puede llegar a ser un proceso complicado. Por otro lado, tus empleados generan ideas todo el tiempo, en su coche, mientras trabajan o incluso cuando no. Ideas capaces de solucionar problemas y aprovechar oportunidades que ellos observan en su día a día. Pero estas ideas no son canalizadas de manera correcta y llegan a perderse. Año con año, grandes ideas son desperdiciadas, ideas que pudieron hacer crecer tu negocio. Ideon es una plataforma automatizada que ayuda a la generación y recolección de nuevas ideas dentro de tu propio equipo de trabajo. Ideas enfocadas a resolver problemáticas y al aprovechamiento de oportunidades previamente establecidas por ti. Con Ideon, tú podrás dar seguimiento a esas buenas ideas hasta su implementación y así cuantificar su impacto positivo en la empresa. Además, podrá reconocer a aquellos empleados cuyas ideas se hayan implementado, fomentando una cultura de innovación y de trabajo en equipo. Ideon es una plataforma de innovación fácil de implementar, usar y mantener que no representa una gran inversión de recursos humanos o económicos. Ideon funciona con lo que ya tienes. Con Ideon, colecta, administra, implementa, cuantifica y reconoce las buenas ideas de tus empleados. Visita ideon.mx para empezar a generar ideas innovadoras y haz crecer tu negocio hoy. Ideon, contra el desperdicio de ideas. Muy bien. Ese es, como ustedes lo vieron ahorita, es una herramienta que desarrollamos para poder gestionar y administrar el proceso de innovación de una manera ubicada en una plataforma con una aplicación donde se le da precisamente después de una sesión, vamos a llamarla así, de planeación con el comité o el director o el dueño, se definen estos lineamientos, se define todo, se centra todo y la plataforma se adapta a esa empresa con esas necesidades y después sigue un proceso pues muy automatizado donde la gente se mete a la página, genera su idea, la inscribe y todo eso de manera automatizada. Lo que ven ustedes ahorita que les platiqué se hace de manera automatizada con seguimiento, estadísticas, en fin. Entonces es una plataforma muy útil para poder no nada más automatizar y gestionar el proceso, sino para documentar el proceso. Y vas a ver todo lo que se está haciendo y puedes estar documentando año con año tus logros, tus números de ideas y puedes darle seguimiento. Mauricio, Adelante. otra pregunta de Luis Enrique López Durán. ¿Qué métricas recomiendas para este proceso? Bueno, las métricas hay dos tipos de métricas. Unas son métricas de proceso, ¿verdad? Que es cuando veamos el proceso tienes inputs, ¿verdad? Y luego tienes la cajita donde se repite eh, los procesos de manera sistemática y luego tienes un output. Te voy a hablar de son tres tipos de KPIs, ¿eh? KPIs o métricas de entrada, KPIs de proceso y KPIs de salida. No sé a cuál te refieres de las tres, pero te voy a escribir las tres. El input y las variables y los KPIs de entrada es todo lo que necesitas para que el proceso se dé. ¿Qué necesitas? Capacitación. ¿Qué necesitas? Recursos. ¿Qué necesitas? Tiempo. Todo lo que tú necesites para poder crear algo repetitivo, eso va en las variables de entrada. Después tiene las variables de proceso que están dentro de la cajita y que se repiten. Ahí es donde vas a hablar de eficiencia. Ahí lo que buscas es que el proceso sea eficiente, que esté enfocado, que se estén dando los tiempos, por ejemplo, que se esté dando el número de participaciones, que se esté dando el número de ideas por persona. En fin, ahí tienes puras variables y KPIs de eficiencia de proceso. Y luego tienes los KPIs o las métricas de salida. Ahí es donde está la carnita, ¿verdad? Ahí es donde dices,
Reducir el tiempo de ciclo de 15 a 6 días, ahí está el output y el KPI necesario. Llegamos a los 6, así vas a medir el proceso. Creo que esta pregunta se me hace muy importante porque alineas todo el proceso a obtener los KPIs de salida que están alineados al mercado, están alineados a tus clientes, a sus problemas y a sus necesidades. Entonces, cumples con el requisito de alineación estratégica, cumples con el requisito que la innovación esté alineada a la estrategia y la estrategia al mercado, al cliente y a sus necesidades. No sé si respondí tu pregunta. De hecho, Magdalena Hernández, después de Luis Enrique, escribió métricas de ROI, supongo. ¿Ok? Eso va, precisamente eso va en el output. Es otro, ¿cuánto le metí? ¿Cuánto saqué? O sea, imagínense, va nuevamente, si logramos los 6 días de tiempo de entrega, ese contrato valía 10 millones de pesos al año, le metí 2 millones de pesos al año y si me voy a la utilidad que me deja ese proceso, que si me deja un 20% de utilidad, pues ya se pagó el proceso de ese año. Ese es el retorno de la inversión. El retorno de la inversión está directamente proporcional al output del proceso de innovación incremental. Directamente proporcional. Sí. Algo muy interesante antes de que Mauricio pase a otro tipo de innovación es que en el software Ideon tú puedes definir con qué presupuesto cuentas para impulsar las ideas que tus colaboradores aporten. Pero también existe la posibilidad de decir, no existe presupuesto adicional. O sea, vamos a generar ideas de innovación que se puedan implementar con lo que traemos de presupuesto operativo sin presupuesto adicional. Y aunque pareciera contradictorio, porque a veces pensamos que las innovaciones requieren de grandísimas inversiones, pues no, empiezan a aportar ideas muy interesantes, muy creativas, pensando en un modelo de bajo presupuesto, o sea, únicamente con lo que estamos operando, ¿sí? Y Armando Mercado menciona varios puntos, te los voy a leer, Mauricio. Dice, muy interesante tu presentación, Mauricio. Eh, Pone 3 tipos de preguntas. Dice, ¿cómo fomentar, crear una cultura de innovación en la empresa? Número 1. Número 2, ¿qué factores se deben de considerar? ¿Cuáles son las 5 claves para que sea posible crear esa cultura de innovación? Y tercero, ¿qué metodologías deben de aprender por parte de los colaboradores para que florezca la innovación? Muy bien. Muchas gracias. Las preguntas muy interesantes. En primer lugar, ¿cómo crear esa cultura? Era tu pregunta, ¿no? Sí, sí, sí. Precisamente, si se fijaron ustedes en el video, hay un tema muy importante que es el tema de reconocimiento. El proceso de innovación y la generación de cultura está muy ligado a que es como cuando estás jugando un partido de básquetbol y metes canasta y volteas al marcador y ya cuando no se movió el marcador, íbamos ganando 10-8, metí canasta y seguimos 10-8. Eso crea frustración, eso crea enojo y eso hace que la gente no quiera participar. Una de las partes fundamentales es ese reconocimiento. De hecho, lo recomendable es hacer un evento de innovación anual donde reconozcas a los participantes, donde se reconozcan los logros, donde se presenten los resultados. De tal manera que nosotros lo que dábamos era precisamente un trofeo, era un trofeo que ya todo el mundo lo quería. Hicimos como una pirámide de cristal con los valores de innovación y pues tenerlo en tu escritorio era un diferenciador, ¿verdad? Entonces, esa parte, hacíamos una cena de gala muy importante donde invitamos a la familia, a la esposa, a los hijos, a toda la familia, todos. Se hacía el evento muy, muy, muy padre, muy bonito, donde pues queríamos lograr ese, perdonen la expresión en inglés, pero el famoso emotional attachment, donde pues imagínense que el hijo ve que a su papá le están dando un reconocimiento, está subiendo al estrado y le están entregando un trofeo. Esa liga emocional con la familia, con la empresa, con los logros, eso es invaluable, ¿eh? Y esas
cenas, había lágrimas, o sea, la gente, la esposa, los hijos llorando, viendo al papá recibiendo un premio. Y ese reconocimiento a la vez, al empleado, al colaborador, pues le causaba o le daba un estatus diferente en la organización. Luego la pregunta yo creo que algunos de ustedes va a ser, bueno, ¿y se les paga dinero por generar ideas? Eso nunca lo hagan. En el momento de dar incentivos económicos, es una espiral sin fin. Después de un año, después de la inflación, se les va a hacer muy poco y van a generar ideas por el dinero y no por otra cosa. Entonces, lo que nosotros logramos sí fue hacer ese reconocimiento en donde las empresas, las personas se sientan emocionalmente favorecidas y por lo tanto eso a todos los demás les impactó positivamente. Y bueno, hablamos de la cultura también, hablé de 3 pasos muy importantes, que primero es o sea, el ser humano actúa en función de lo que cree, es decir, las acciones se derivan de una creencia. Voy a poner un ejemplo, ahorita hablabas tú, Roberto, del COVID. Yo creo que todos ustedes conocieron personas que no creían en las vacunas. ¿Cuál fue la acción que hicieron esas personas que no creían en las vacunas? Pues no se vacunaron, ¿verdad? Entonces, las acciones se derivan de creencias. Por eso es importante capacitar, comunicar qué es la innovación en la organización, por qué es importante la innovación, qué beneficios vamos a tener de la innovación, qué reconocimientos vamos a hacer a partir de la innovación para que la gente crea en la innovación y cambie su estructura para que una vez creyendo en la innovación actúe. Y entonces, ya cuando se repite esa acción con un proceso, con métricas, como ya hablamos ahorita, esa acción repetitiva genera un hábito y ese hábito, a final de cuentas, pues la cultura. La segunda pregunta, ¿cuál era, Robert? ¿Me la puedes recordar? Sí, la segunda de Armando y luego ya hay más, de otras participantes. ¿Qué factores se deben de considerar como los 5 claves para crear la cultura? Que ya mencionaste algunos. Ya los ¿Y, mencioné. y qué metodologías debe aprender el personal? Ah, muy bien. Si se acuerdan de las palancas que yo mencioné, estas palancas que puse por acá, aquí, lo que estamos hablando, la pregunta a la que se refieren es, a ver, ¿dónde está? Aquí, la pregunta se refiere mucho a esta tercera palanca, desarrollo de la capacitación, de desarrollar esas capacidades de innovar. Les voy a decir, creo que cuál es la que más funciona para este tipo de procesos. Enrique Canales lo decía mucho, es que la gente innovadora tiene que aprender, si están en un bosque, aprender a entender las raíces del árbol, del tronco del árbol, y tener la capacidad de subirse a 10,000 pesos de 10,000 pies de altura y ver el bosque completo. Normalmente es más fácil entender la raíz y el tronco del árbol y no es tan fácil entender y ver el bosque completo. Las herramientas que más nos sirvieron para que las ideas generaran más valor es enviando a las personas a entender al cliente. Van a decir ustedes, oye, espérate, ¿cómo? Así es. Y de hecho, pues lo hicimos Roberto y yo con varios de nuestros clientes. Personas que jamás, así me decían, no, Mauricio, que jamás he estado yo en la planta del cliente que le estamos surtiendo XY producto. Entonces armamos equipos, lo platicábamos con los clientes, les llevábamos los equipos y los equipos veían en dónde acababa su producto y veían de primera mano cuáles son esas frustraciones y necesidades del cliente. Y entonces entendían de diferente manera lo que estaban haciendo en el día a día y eso los estimulaba muchísimo a innovar. Cuando hicimos esto por primera vez, hicimos con un chasis que hacíamos para General Motors, que era precisamente la de la Suburban. Teníamos operarios que habían estado 30 años trabajando soldando brackets, soldando piezas del chasis. En su vida se habían parado en una línea de ensamble de la camioneta Suburban. Llevamos a todos los operarios de esa línea, que eran más de 150 operarios, los llevamos en grupos de 20 o grupos de 40. Los hacíamos pasar un día completo en la planta de ensamble de la Suburban. Ellos veían cómo llegaba el chasis, ellos veían por qué era tan importante que el agujero que estaba en la posición X, Y, Z, con las medidas de más o menos 6 milésimas de precisión,
porque veías de repente bajar la transmisión del techo que llegaban con los 4 tornillos y bajaba el robot a 200 por hora. Si no tenías esa precisión en la posición y en el diámetro del agujero, pues había problemas, ¿verdad? Y nada más para que estén ustedes enterados, a nosotros nos cobraban un penalty, nos costaba $10,000 el minuto parado de la línea de ensamble por nuestra culpa. Entonces, pues ahí se te va la rentabilidad de ese día, ¿no? Entonces, nuevamente volviendo a tu pregunta, el concientizar a la gente, qué es lo que hacen, qué es lo que su cliente necesita y cómo lo hace, es fundamental para innovar. Ahí nosotros vimos una diferencia grandísima, no nada más en la actitud, sino en el valor de las ideas, porque es muy fácil decirles, el cliente está requiriendo reducir el tiempo de ciclo. Sí, vamos con el cliente para que veas. ¿Qué es lo que pasa cuando llega su producto 6 días antes? Y vas a ver que el cliente va a ser más productivo y vas a ver que el cliente va a ser más rentable. Y de eso se trata, de que hagas a tu cliente más productivo y más rentable. No nada más que te hagas tú más productivo y más rentable. Porque si tú haces más productivo y más rentable al cliente, te van a comprar más y te va a ir mejor. Entonces, creo yo que esa capacidad de innovar, esa capacitación, no son cursos, ¿eh? Con que vayan y vean de primera mano a sus clientes, a mí se me hace algo de lo más valioso que pueden hacer y que no es tan caro ni es costoso. ¿Y faltaba otra? Sí, sí, sí. Este, Bueno, de esto con Armando Mercado creo que ya más o menos se clarificó. Hay un comentario de Pedro Chávez, es comentario, dice que toda la organización conozca la estrategia, en base a conocerla se hace la generación de ideas, no desmotivar al personal para que sigan dando ideas y crear la cultura de innovación. Luego te voy a leer varias y ya tú las comentas. David Plasencia dice, es importante que surja la innovación, no tenerle miedo al fracaso. ¿Qué dinámicas pueden premiar el fracaso dentro de las organizaciones? Como hacer una especie de reconocimiento a decir, fracasamos, pero aprendimos, ¿no? Esa es otra, ¿no? Eh, Armando Mercado mencionó otra de liderazgo, pero ya la habías tocado. Y Luis Enrique Durán dice, ¿cómo gestionas los tiempos del ciclo de vida del proyecto, del producto, del servicio? Eh, yo le comenté aquí en el chat que se hacen campañas a través de Ideon, pero bueno, puedes comentar sobre esto que te leí. voy por la primera, que se me hizo muy interesante, el tema el fracaso. Ujú. Dentro de los valores que yo les comenté, se debe de mencionar precisamente esa apertura al fracaso, pero voy a poner fracaso entre comillas y subrayado. Por ejemplo, los primeros proyectos, ya cuando hablamos de la innovación estratégica que salieron para el Grupo Proesa, cuando yo lideré el proceso desde el corporativo, el consejo me puso métricas pues incansable. O sea, me ponían un ROI, si la organización tiene un ROI o un WAC del 15%, me estaban poniendo el doble. Entonces, yo simplemente le decía, con esto vamos a matar el proceso. O sea, ¿por qué vamos a tener, imagínate, duplicar la rentabilidad con procesos de innovación y con uno, ¿verdad? Entonces, volviendo, eso sí frustra y eso incrementa el fracaso. Entonces, lo que realmente creo yo que sí logramos con éxito es decirle claramente a la organización, estos son los proyectos, estos son los lineamientos del proceso de innovación, estos son los requisitos que se necesitan reunir, estas son las métricas que se van a estar dando seguimiento. Por lo tanto, cualquier cosa que no esté dentro de eso, no se da por muerto, sino que simplemente no entra en las prioridades, porque siempre tienes que definir a qué sí le vas a entrar y a qué no le vas a entrar. Entonces, proyectos en los cuales están dentro de los elementos y entra, esos siempre entran. Ya dentro de esos, los que no funcionen, precisamente el enfoque es al aprendizaje. El enfoque es al aprendizaje. ¿Qué sí aprendimos de este proceso? ¿Por qué no funcionó? ¿Qué volveríamos a hacer nuevamente? Yo creo que todos ustedes han leído el libro de Steve Jobs, han leído de los innovadores, no platica de sus fracasos y Steve Jobs, vaya que tuvo fracasos con muchos de sus productos que sacó al mercado, pero sí es importante que ese apoyo desde la dirección a que un proyecto fracase, esté muy claro el por qué fracasó, qué no hicimos bien, cuáles son los aprendizajes y no repetirlos. En el momento que se logra eso,
todo el mundo aprende y todo el mundo empieza a enfocarse a lo que genere más valor. Pero eso es bien importante las señales que se dan desde la dirección. Una vez me tocó con el que era el director general del grupo donde estuve yo, precisamente que hizo comentarios como diciendo, no, esta idea está muy mala, está muy loca. Híjole. En una reunión agarré y le dije al que era mi jefe, oye, por favor no digas esto en público. Y es el dueño, accionista y presidente del consejo. No digas esto en público, puede ser que lo pienses. Pero el que te oyó decir eso, ¿cuál va a ser la señal? ¿Cuál va a ser el mensaje? Entonces, sí, liderazgo tiene que ser muy, muy congruente con que sí es la innovación y que va a haber proyectos que vayan a fracasar, pero que ese fracaso esté medido, que existan métricas para ese fracaso y los aprendizajes, yo creo que la gente se va a dar cuenta que eso sí funciona. Esas serían algunas de las respuestas que Sí. ya no sé si me faltan. Sí, no, básicamente lo has ido cubriendo. Bueno, hay una parte de Luis Enrique Durán y luego llegó otra que dice, ¿cómo gestionas los tiempos del ciclo de vida del proyecto, producto y o servicio? Lo que yo le comenté, a lo mejor no es exactamente lo que pregunta Luis Enrique. Yo le hablé de las campañas que se hacen en Ideon, donde se definen los tiempos, se ponen los lineamientos, los objetivos estratégicos y bueno, todo eso marca un ritmo en la organización para que suceda ese proceso de innovación. Pero en términos generales, él habla de tiempo de ciclo de vida del proyecto, producto y o servicio. ¿Cómo Así es. gestionar los tiempos? Mira, cuando ya dentro de los requisitos para que la idea sea aprobada y entre al proceso, es que ya traiga un plan de trabajo, ya traiga un equipo que se va a encargar de su implementación, ya traiga las métricas, ¿verdad? Y ya traiga los tiempos. Entonces, una vez que se pasa la idea, ya existe ese plan de trabajo. ¿Y quién le va a dar seguimiento a ese plan de trabajo? Esa es la parte clave. El innovador tiene un jefe. El jefe se va a encargar de que ese plan de trabajo se cumpla. ¿Por qué? Porque el jefe está interesado en que se implemente. La persona está, inclusive el innovador y el equipo, pues están interesados que su jefe sepa que se está implementando y que se está implementando a tiempo. Porque esta cultura de innovación es de todos, ¿eh? No nada más es el innovador y el que la implementa, el jefe, el director, el comercial, todos participan. Entonces, lo que hicimos precisamente fue eso, ese círculo que ven ustedes aquí, donde el innovador se le envía al jefe. Fíjense lo que dice aquí, el jefe aprueba, da seguimiento y asegura su implementación. Esa implementación de acuerdo al plan de trabajo mostrado. Cuando dice aprobación, puede ser que este innovador mandó la idea y le puso un plan de trabajo de 2 años. ¿Ah? Entonces ahí el jefe pues le va a cuestionar, ¿cómo que 2 años? ¿Qué es lo que vas a hacer? Entonces ese proceso, este ciclo, puede ser que aterrice a la idea de generar un plan de trabajo realista y que pueda al mediano o corto plazo ser implementado. Entonces, por eso este es un círculo virtuoso para poder lograr que esto se cumpla. Ahora, yo creo que podría venir otra pregunta. Bueno, oye, ¿y todo esto lo tiene que ser adicional a su chamba? Ahí es donde entramos siempre en esa, en ese dilema. Lo que nosotros hicimos precisamente es que dentro de la descripción de cada y uno y de todos los puestos en toda la organización, trae un porcentaje importante que es la innovación. Es decir, ¿qué es lo que va a pasar al innovador? Que pues de repente se le cargó la chamba, la máquina, quién sabe qué, y ya no tuvieron tiempo. El día a día, el corto plazo, te va a ganar, eso no hay duda. Pero si tú en su evaluación de desempeño incluyes el valor de la innovación como un factor importante en su evaluación de desempeño, ya es distinto, ya es parte de su chamba. Estamos hablando de cultura. Si la innovación es parte de mi chamba, pues todos vamos a ser innovadores. Si la innovación está dentro de mi evaluación de desempeño y me lo van a medir al final del año y me lo van a reconocer, pues entonces ya estás hablando que la innovación es parte medular, esencial y está embebida en la descripción de puesto de toda la organización, no nada más de los innovadores. Eso es parte fundamental. Ese tema de reconocimiento y ese tema de medición, la evaluación del desempeño, donde la innovación sea un elemento importante, es fundamental para que esto se dé. Oye, Mauricio, quisiera que le diéramos un espacio a Gerardo Martínez porque la siguiente pregunta está muy relacionada con el quehacer de Gerardo, con la pasión de Gerardo
y con el rol de Gerardo como presidente del Comité de Innovación en Coparmex. Mira, Gerardo, lo que preguntan es cómo crear la cultura de innovación desde la escuela y desde la sociedad. Y yo pienso que eso ha sido mucho del sello de tu forma de actuar, no solo como empresario, sino como ciudadano, como una persona comprometida en impulsar emprendedores. Si nos platicas, por favor. Gracias, Roberto. Buenas tardes, buenos días a todos, perdón. Mira, yo sí soy fiel creyente de que un ingrediente muy importante, básico en la innovación, es la fantasía. El poder fantasear, el poder imaginarte cosas. Una anécdota personal que les puedo compartir es, yo a mi hija, desde muy chiquita le contaba historias, ¿no? Todas las noches le contaba cuentos y yo le decía que ella y yo éramos mitad duende y mitad humanos. Y ella se la creyó durante muchos años. Luego ya con el tiempo me reclamó, me dijo, papá, es que yo se la creía, yo le decía a mis amigos que yo era mitad duende y mitad humano, y mis amigos me decían que no. Pero bueno, le contaba cuentos y le decía, la hice vivir un poquito en un mundo de fantasía. Yo desde la conciencia y con la convicción de que en su edad adulta esa etapa de su infancia le iba a servir, porque sí desarrolló mucho la fantasía. Y bueno, no fue casualidad que ahorita está estudiando arquitectura, ¿no? Que tiene mucho que ver con creación y con innovación también, ¿no? Bueno, todo tiene que ver con innovación. Pero para mí un ingrediente fundamental en la educación de un ser humano, especialmente desde chiquitos, es que los límites que tienen en su pensamiento sean muy amplios, ¿no? Obviamente los límites que existen, pero limitarlos lo menos que puedan en la capacidad de poderse imaginar cosas, ¿no? Esta capacidad también se maneja mucho en la meditación. A mí me gustan los temas mucho de meditación. Es muy importante para un meditador el poder de visualizar, la visualización interna, ¿no? Y también en el método Silva de control mental, el método ya más avanzados de control mental, en muchas áreas, el poder de visualizar es un factor fundamental y en la innovación también eso, el poder visualizar, el poder imaginarte cosas, el, el quitarte las taras mentales de el no puedo. Yo sé que está muy trillado y parece el libro de Sanborns de no pienses que no puedes, ¿no? Pues sí, pero ¿cómo le hago, no? Una manera muy práctica de quitarte esas tareas mentales es el atreverte a soñar, pero no es por decreto que puedas atreverte a soñar o que puedas fantasear, es con una metodología a través de la educación en las escuelas, que el mismo maestro invite a sus alumnos a hacer proyectos locochones y que no les llame la atención por diseñar o por hacer cosas absurdas. Entonces, eso en cuanto a la educación, siento que es algo que podemos impulsar mucho, el poder de visualizar, el poder fantasear con cosas, entre comillas, imposibles, que bueno, ahorita que estábamos hablando de Steve Jobs, él se permitió eso, ¿no? Él permitió diseñar un teléfono que salía de todos los estándares de lo que era un teléfono, ¿no? Y muchas innovaciones, las grandes y las no tan grandes, se dan cuando te permites pensar fuera de la caja y cuando te permites soñar y fantasear. Eso en cuanto a la educación. Y en cuanto a lo personal, también, a ver, nosotros mismos podemos ejercitar mucho el músculo de la innovación. También nosotros invitándonos a nosotros mismos a tener espacios de nuestro día en donde hagamos cosas medio locas, ¿no? Les comparto yo ahorita, bueno, a mí me gustan mucho los idiomas y ahorita estoy en un proceso de aprendizaje del idioma ruso y imagínate un idioma que tiene un singular y dos plurales, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de dos plurales? Bueno, ese ejercicio, el aprender cosas nuevas,
el, el leer ciencia ficción también ayuda, o sea, todo lo que te lleve a salir de lo muy racional y de lo muy razonable, lo que entra dentro de lo que debe de ser, todos los ejercicios, en mi experiencia, sí van pavimentando el camino para que con el tiempo de repente se te ocurran cosas que tienen que ver con innovación práctica. O sea, sí tiene un sentido muy práctico en mis procesos cuando acompaño a emprendedores con mentoría. Los invito mucho a que se animen, pues, ¿no? A pensar, ¿dónde está la frase? No, no hay ideas tontas, más bien hay tontos que no tienen ideas. No hay idea tonta. Lo que es hoy una idea tonta, mañana puede ser una genialidad. Pues bueno, y aprovechando el que me di, que, bueno, que tengo este espacio, les Sí, quiero comentar que justo por esto Coparmex León, en Coparmex León tenemos este comité de innovación, porque como empresarios, como patrones, hemos entendido la importancia de lo que es la innovación en nuestras empresas, y se les ha dicho innovar o morir, y es por eso que nos preocupamos en Coparmex por este tipo de eventos como el que estamos teniendo ahorita, ¿no? Hablar el simple hecho de hablar de innovación ya es abrir un poquito la puerta para que te puedas asomar a este mundo. Y bueno, en esta exposición, la verdad es que estamos con Roberto y con Mauricio, estamos con unos súper expositores del tema que han trabajado en proyectos y con empresas de clase mundial. Es un gran, gran regalo que hemos recibido el día de hoy todos los que estamos aquí presentes al poder escuchar a Roberto y a Mauricio. Y es también la preocupación de Coparmex, no preocupación, la ocupación de acercar a nuestros asociados y al público en general estos temas. Entre más hablemos de innovación, más innovación vamos a tener en estas empresas. Y algo que quiero retomar, justo Mauricio ahorita comentaba mucho del reconocer, ¿no? El reconocer a los innovadores. También en Coparmex entendimos la necesidad de reconocer y por eso que desde hace 3 años tenemos un premio a la innovación. Este año va a ser el cuarto año, a finales de año, de noviembre, hacemos un evento que es un premio a la innovación y es justo lo que comentaba ahorita Mauricio y Roberto, es reconocer a los innovadores, es muy importante reconocer a los innovadores y a fin de cuentas es muy importante reconocer a nuestros alumnos, a nuestros hijos, a nuestros colaboradores, cualquier intento bien intencionado de innovación vale la pena reconocerlo. Y bueno, ya mejor me callo porque si no me acabo el tiempo. no, no, no. De hecho, viene otra pregunta para ti. Armando, ¿te la avientas de tu ronco pecho, Armando Mercado, o quieres que la lea? Venga, Armando. A ver, es que, ¿a cuál te refieres? Porque ya puse dos o Sí, tres. ya sé, no, pues tú eres aquí, estás bombardeando. La pregunta que dijiste, ¿cómo se podría llevar a cabo una cruzada para la innovación en nuestro país? Somos maquiladores, etcétera. Sí, bueno, me llamó la atención por el comentario que estás haciendo ahorita, Gerardo, y pues creo que es parte de nuestro problema. O sea, creo que una charla como esta puede ser muy importante para detonar cambios. Y la pregunta aquí es, ¿cómo podríamos llevar a cabo una cruzada por la innovación en nuestro país? O sea, de hecho, en grupos sociales, mis amigos, ponen los japoneses y han hecho revoluciones automotrices, ya han hecho, y luego ponen, ¿y los mexicanos? O sea, pues así como, ¿y nosotros qué? Bueno, somos parte de ese problema nosotros también, porque a nuestra generación no fuimos instruidos o preparados para la innovación. Entonces somos, de hecho, aquí le pongo lo que Alex Ruelas maneja, de hecho es una realidad. Somos maquiladores, yo vivo aquí en Chihuahua, y aquí solo se queda más o menos el 3% del margen de contribución, lo otro se va donde los países diseñan y en donde están innovando. Echarle ganas no basta, faltan herramientas, metodologías, por eso hacía preguntas, ¿cuáles metodologías? Aprender el TRIZ, Stage and Gate, Scamper, pensamiento paralelo, después de leer seis sombreros para la acción, digo, seis sombreros para pensar, necesitamos herramientas, o sea, no nada basta con echarle ganas, a partir, muchas empresas son el lunes, hay que ser innovadores, Raza, porque estamos quedándonos atrás, o sea, pues no se va a poder hacer así. Necesitamos crear sistemas en la organización que soporten esa innovación y que hagan posibles los cambios. De otra manera, otros, no sé, desde cuando estábamos estudiando, ya cumplimos 43 años de que salimos de IMA allá en Monterrey,
y pues vamos a seguir otros 40 años esperando que haya innovación, pues yo creo que sería muy tarde, ¿no? Sí, Armando, a ver, híjole, es una pregunta, es un tema muy complejo, es cultural, obviamente, este tema es cómo creamos cultura, o sea, una cruzada por la innovación justo yo vengo llegando de Japón, llegué hace 3 días, estuve por allá, y fíjate cómo la cultura japonesa, en la cultura japonesa está impregnadísimo mucho en la fantasía, ¿no? La manga, los otakus, los otaku, Godzilla, todo eso, embebida en la cultura japonesa, se permiten ellos mucho vivir en mundos de fantasía y eso también los hace que sean más innovadores. La misma gente se viste en la calle, en el día normal, se visten de personajes de manga parece que están disfrazados, pero lo viven la cultura ellos. Obviamente, a ver, aquí quiero hacer una aclaración. Yo ahorita he hablado mucho de vivir, de permitirte vivir en la fantasía, pero esto no es suficiente. Necesitas la parte, digamos, soft. Necesitamos la parte dura con una metodología, lo que está exponiendo Mauricio. O sea, sin metodología no tenemos nada. Y los japoneses, bueno, son más metódicos que nada. O sea, paso uno, paso dos, paso tres. Una cruzada para la innovación. Me gusta, me encanta la idea. Ojalá que pudieras hacer. Yo lo que sugiero es comenzar con el primer pasito. Y el primer pasito es como todos los movimientos, ¿no? Empiezan con una persona y luego se añade otra y luego se añade otra y luego se añade otra. Si tú, Armando, en tu entorno, en tu empresa, en tu casa, en tus amigos, puedes meter la espinita de la innovación con el tema que estamos tocando hoy, con métodos, con el método que nos está proponiendo Mauricio, que es un método muy práctico, es pragmático, es tangible, y combinarlo con algún tipo de círculo de discusión de temas acerca de innovación, de temas de ideas nuevas. Yo siento que por ahí pudiéramos comenzar, pero si esperamos que llegue el hada madrina a resolvernos el problema, pues no, ni el gobierno, ni nadie, es nosotros lo tenemos que empezar a vivir y es crear cultura. Si tú, Armando, en tu entorno puedes empezar a crear cultura, y luego yo también en mi entorno, y Roberto, y Mauricio, y Lázaro, y Cristóbal, y los que estamos aquí presentes, pues se van haciendo pequeñas celulitas y vamos llamándolo así como un cáncer benigno, ¿no? O sea, que empiecen a contagiarse las células y tal vez, ojalá dentro de 2 generaciones, una, dos, 3 generaciones, logremos tener una cultura de innovación en nuestro país que efectivamente la tenemos, pero muy desechurada, ¿no? La filosofía del alambrito, ¿no? Del mexicano. Somos muy creativos, eso no queda de duda a nadie. Sí, existe la creatividad, existe la parte soft, pero somos malísimos para el método. O sea, si ya tenemos la parte creativa, hay que trabajar mucho con la parte del método, la parte dura. Ese es mi punto de vista. Sí. No No, sé, pues Roberto, ¿tú qué opinas? sí, muchas gracias, muchas gracias. Mauricio, si quieres complementar y continuamos, Sí, pero claro. No, buenísimas las preguntas. estoy Sí, totalmente de acuerdo, Armando, con lo que comentas. Híjole, pues ya llevo más de 20 años en esto, y me he topado de todo, pero yo sí, no, sí noto este, pues un común denominador. Y ese común denominador o sea, nunca va a ser una persona o un proceso o un puesto el culpable de todo, ¿verdad? Siempre es una variable, es más bien es multivariable, pero de veras, en gran cantidad de procesos que me he topado, el problema más lo veo en la dirección, en el liderazgo, en los dueños, en los directores, que en el resto de la organización, ¿eh? Te lo firmo. Quieren innovar, sí, están dispuestos a hacerlo, sí, pero en el momento que hay preguntas, o en el momento que hay algo que incomode, o en el momento que hay algo empiezan a patinar los dueños, los directores, los líderes.
empiezan a patinar tan feo que se muere el proceso. Me he topado más con eso porque la gente dentro de la organización, con los inotutores, con los innovadores, cuando empiezan a darse cuenta que, pues, oye, pues sí, sí me hacen caso, sí me escucharon, sí se implementó, sí funcionó, sí me reconocieron, la carreta se empieza a mover. Pero híjole, es algo bien, bien difícil y lo digo a manera de experiencia, Armando, lo que me ha tocado. Pero pues luego lo que sucede es que ya no hay de otra. Los retos están tan difíciles que dices, pues me la tengo que jugar, ¿verdad? Tengo que buscar otras opciones y no me muero. Entonces como que es un proceso de presión por un lado, es un proceso de ir contra ellos mismos por la comodidad de tener un negocio que ya genera, vivo bien, mi familia vive bien, no le quiero mover. Así te lo puedo decir, ¿eh? De las empresas medianas, pequeñas, muchas respuestas han sido así. Así estoy a toda madre. Perdón por la palabra, pero no le muevas. No, hombre, ¿cómo que ahorita ideas innovar? No, 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 no. Y híjole, y eso, me explico, no vas a lograr generar esa cultura, pero esas son mis experiencias en este mundo de la innovación. Muy bien. Mauricio, son las 11:30. Todavía Híjole, tienes unos 10 minutos para revisar tal vez otra de las innovaciones para luego hablar del Open Innovation, ok, porque curiosamente nos están haciendo preguntas así de decir, bueno, ¿cómo instrumentamos esto? ok. Luis Enrique López dice, ¿cómo podemos instrumentar un proyecto con ustedes para aceleración tanto de inversiones, fusiones de adquisiciones, angel investor, o sea, varias cosas? Dice, para apoyar a las empresas, así como se hace con la implementación de los sistemas ISO, hacer algo similar con innovación. Entonces, le respondí ahorita que al final vamos a presentar lo de Open Innovation, que precisamente va alineado con algunas de las ideas que nos plantea Luis Enrique. Pero si quieres tocar el siguiente tipo de innovación, Mauricio, Sí, por favor. voy a pasear rápidamente por los últimos dos procesos, pero eso que mencionas, Armando, el Open Innovation que les queremos presentar es un catalizador para lograr esa multiplicación de la innovación y por lo tanto me gustó la expresión que utilizaste, la cruzada por la innovación, ¿verdad? Ujú. Bueno, aquí de los tres tipos de innovación ya hablamos, el que está más, la característica de la innovación incremental es un volumen alto de ideas incrementales es decir, son ideas que se implementan a corto plazo, son ideas de baja inversión y son ideas que tienen resultados muy rápido. Pero aquí la diferencia es el volumen. Estamos hablando de empresas que generan 1,500, 1,200 ideas por mes. Y de ahí el 1%, con el 1% que te quedes genera mucho valor. Pero esas son las características de la innovación incremental. Vamos a pasar ahora a lo que yo le llamo la innovación competitiva. Esta ya es un poquito más mediano plazo, ya está un poquito más desarrollo, ya hay exploración, que eso es una palabra importantísima, la exploración del mercado. Cuando yo empiezo con estos procesos, yo le pregunto a los clientes, ¿saben ustedes qué market share tienen de sus productos en el mercado? Ah, ¿Saben ustedes quiénes son los principales competidores que tienen en México y cómo están sus ventas, su crecimiento, o su equipo, su tecnología? Ah, ¿Saben ustedes cuáles son las tendencias de los productos y los materiales que ustedes... No, o sea, no hay exploración. Y la exploración es lo que te permite ver el bosque a 10,000 pies de altura. Imagínate la diferencia que estás nada más viendo la raíz y el pino y el tronco y viene un incendio y pues tú no te das cuenta hasta que tienes el incendio a 20 metros. Si tú tienes la facultad de subirte a 10,000 pies y ver que el incendio viene del este y que los vientos están soplando precisamente hacia el oeste, híjole, pues muévete, ¿verdad? Esa es la parte característica de este proceso de innovación competitiva. Hay una exploración y es una exploración del mercado. Entonces, nuevamente, todo parte de la estrategia, es la partitura que estamos escribiendo para la sinfonía de nuestra organización y está lleno de objetivos, amenazas, oportunidades, etcétera, etcétera. Esto nos detona la exploración en dos vectores. Un vector que yo le llamo la exploración del mercado, donde vas a conocer lo que el cliente quiere, lo que el cliente sufre, qué es lo que viene en un futuro, hacia dónde va la tendencia y eso nos permite entender el mercado con una mayor profundidad. Y luego se detona otro vector que yo le llamo la exploración tecnológica, que es el conocimiento de lo posible. ¿Qué tecnologías ya existen hoy
que puedo utilizar para satisfacer la necesidad de mi cliente o resolverle un problema. No necesitamos inventar el hilo negro. Y ahorita con las herramientas, ya lo hicimos Roberto y yo con un cliente, en donde enseñamos al equipo a utilizar diferentes herramientas de inteligencia artificial para hacer la exploración de mercado. Lo que antes nos tardábamos meses, lo puedes hacer ahora en horas, simplemente utilizando los motores de búsqueda con inteligencia artificial. Entonces, estos dos vectores, a final de cuentas, nos hacen innovar porque vas a crear ventajas competitivas y son proyectos que donde vas a desarrollar nuevos productos, nuevos procesos. De tal manera que cuando incrementas tu nivel de conocimiento, precisamente tus proyectos y tus ventajas van a ser mucho más difíciles de copiar, mucho más difíciles que el competidor te alcance. ¿Por qué? Porque exploraste e incrementaste el nivel de conocimiento de tu cliente, de tu mercado, de tus tendencias y el nivel de conocimiento de las tecnologías disponibles en el mercado para poder innovar. Entonces, de ahí se derivan lo que le llamamos los mapas competitivos, estos salen del vector del mercado y se derivan precisamente los mapas tecnológicos. Estos dos mapas tengo permiso de compartirlos con ustedes. Es uno lo que hicimos con Prolec hace varios años y uno que hice yo en Metalsa, donde vas a ver dónde estás tú, dónde está tu competencia, cuáles son los atributos de valor del cliente, te ubicas dónde estás y generas proyectos para ser mejor que tu competidor. Si se fijan, hay mucha inteligencia de mercado. Y yendo a las tecnologías, pues en Metalsa, que uno de los procesos más que agrega más importante la soldadura, pues la velocidad para soldar era lo más importante. Soldábamos a 80 pulgadas por minuto, nuestros competidores ya estaban soldando a 130 pulgadas por minuto, y por eso nos ganaban los proyectos, porque simplemente de subir de 80 a 130 pulgadas por minuto la velocidad de soldar, nos bajamos 10% el costo total. Ustedes saben que las cotizaciones en la industria automotriz pues tienes utilidades del 7, 8, 10%. Y aquí estamos hablando de bajar el 10% del costo total al incrementar la soldadura de 80 a 130 pulgadas por minuto. Esto es lo que nos da la innovación competitiva, nos hace más competitivos, generas patentes, generas productos, procesos nuevos, difíciles de copiar y te adelantas 1 o 2 pasos a tus competidores y si lo haces de manera constante, siempre vas a ir adelante tu competencia. Aquí hay una gran cantidad de herramientas y metodologías, Armando, que ahorita me tardaría un buen rato en platicarlas, pero creo que detrás de esto hay mucho método y muchas herramientas que ahorita, repito, no sería el momento adecuado para verlas, pero claro que hay. Mauricio, Entonces, sí, nada más quisiera que complementaras algo que yo recuerdo de Metalsa. Siempre te hago referencia al chasis que tienen ahí en un jardín. En alguna visita nos explicaron y nos dijeron, mira, este chasis lo diseñamos nosotros internamente y contiene más de tantas patentes. Y ahí se ve la apuesta de la empresa, o sea, no era porque hubiera un cliente, sino la empresa dio espacio, dio recursos de decir, a ver, innoven en un nuevo chasis totalmente diferenciado y sacaron muchas patentes. ¿Sí lo recuerdas, Mauricio? claro, eso fue un chasis y fíjate lo que es lo interesante del liderazgo, ¿eh? El presidente del Consejo de Administración del Grupo Proesa y su director general fue su lineamiento. Hagan un chasis diferente, totalmente distinto, pero que agregue valor. Entonces, cuando viene esa señal desde arriba y te dan un presupuesto y tienes a la gente capacitada y tienes las herramientas y tienes los procesos, pues sí, y diseñamos un chasis que traía plástico, aluminio, soldadura con láser, soldadura con plástico, con pegamento, hicimos hidroformado, mira, ese chasis tiene 25 patentes. Ándale. Ahora tú dices, ¿y ese chasis está en el mercado? No, pero gran parte de la tecnología relacionada está embebida en otros chasis. Había, por ejemplo, algo que le llamamos el welding tube through tube, o sea, un tubo que atraviesa otro tubo soldado. Eso te da muchísimo más rigidez que cuando sueldas un bracket simplemente arriba del chasis. Puedo quedar media hora hablando aquí, pero sí generamos patentes, de esas patentes se están utilizando, sí, hubo aprendizaje, sí, hubo ventajas competitivas, sí, redujimos el costo, sí, en fin, pero fue algo que vino de un lineamiento estratégico y nos generó esas ventajas competitivas. Es lo Qué que podría
comentar. Tengo poco tiempo, Robert, pero me puedo aventar Sí, 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 yo media hora sé. hablando de ese chasis. No, pues te vamos a comprometer para invitarte a una segunda parte. Con gusto. Y este chasis le llamamos el X-Frame, X-Frame, o sea, el chasis X. Y luego hicimos un Z-Frame, que traía otras cosas. Le pusimos Z por el apellido de los dueños, pero traía un chorro de cosas ahí, el chasis. Bueno, estos son entonces, nuevamente, esta innovación competitiva, necesitamos el cambio cultural, necesitamos la alineación de los jugadores clave, necesitamos la homologación e interacción entre todas las áreas. Debe haber un proceso de gestión de cambio porque es un cambio cultural y como se implementa, se codiseña. Es decir, nosotros no llegamos a decir, aquí está el proceso y no te muevas de ahí, lo codiseñamos. De hecho, ya el modelo, ya lo que hacemos es de los 3 tipos de innovación, ya lo hemos cotizado con algunos clientes, agarramos elementos de uno, de otro y del otro y creamos un modelo nuevo. ¿Por qué? Porque lo hacemos como un traje a la medida, por eso se codiseña y utilizamos recursos de los 3 procesos. Y bueno, pues este es todo el proceso, se hacen las entrevistas, se homologa la estrategia y se implanta. Eh, bueno, entonces vámonos a la última y no por eso la menos importante que le llamo yo la innovación estratégica. Esta innovación estratégica, aquí ya estás hablando de entrar con un proceso también de exploración a nuevos mercados, con nuevos productos, o nuevos mercados con mismos productos, o mismos productos en nuevos mercados. Se trata de una diversificación relacionada. Es decir, la diversificación relacionada es aquella que te metes a otro mercado con otros productos, pero que tus competencias son diferenciadores en ese nuevo mercado. Una diversificación no relacionada es cuando te metes a un mercado que tú no tienes nada que ver, tus competencias nada, ni tus productos nada, por lo tanto, el riesgo es mayor. El entrar a una diversificación relacionada con tus competencias como un diferenciador, te crean un nuevo negocio donde en ese nuevo mercado puedes hacer diferencia. Entonces, con eso sacas nuevas líneas de negocio. Aquí lo que haces es precisamente capitalizar tus fortalezas e innovas en tu modelo de negocio y reinventas tu compañía. Aquí es donde salen los spin-offs, aquí es donde salen las nuevas empresas que hacen que rejuvenezca, lo decía Dices, creo que Gerardo, estuviste también, tomaste cursos de Dices, a Dices decía, pues la empresa precisamente la madura, la que ya está en plenitud, pues los spin-offs hacen que se rejuvenezca, porque vas a contratar gente nueva con nuevas maneras de pensar, que hacen que tu modelo de negocio y todos tus procesos se revolucionen. Entonces, esta innovación estratégica realmente sí logra una reinvención completa de la compañía con nuevos negocios, con nuevos productos y a final de cuentas con nuevos modelos de negocio. Entonces, este proceso se deriva, bueno, este es el proceso completo, desde una investigación, una exploración muy grande, haces un proceso de descubrimiento, donde empiezas a generar ideas y luego las agrupas y después las defines. Ya le defines un modelo de negocio, haces ese negocio en el mercado y a final de cuentas lo incubas y lo arrancas. Cuando yo arranqué este proceso desde el corporativo, cuando era director de innovación del grupo, a mí el consejo me dijo, Mauricio, necesitamos que nos generes un nuevo negocio por año. Al principio yo pensé que era imposible, pero a los 3 años ya teníamos 4 nuevos negocios. Oye, Mauricio, ¿y te pusieron una meta de ventas el primer año o algo así, no? No, ¿No? nuevo negocio, pero con la rentabilidad, con el Claro. crecimiento, etcétera, etcétera. Ok. Y generamos 4 nuevos negocios hasta que el consejo me dijo, ya párale, porque o seguimos trabajando en nuestros negocios o nos dedicamos a nuevos negocios. Entonces arrancamos esos 4 negocios y ahora ya el grupo ya tiene una división completa que tiene el nombre del grupo y Ventures. Es decir, ya no nada más incuban ideas y generan nuevos negocios desde adentro, sino también invierten ya en startups y participan activamente en Silicon Valley y se han estado generando nuevas divisiones y nuevos procesos. Que esto es lo que a final de cuentas te puede dar un crecimiento exponencial a la organización a lo largo de los años. Estos son los 4 lentes que utilizamos para explorar. Yo hablaba del proceso de la exploración y de metodologías. Uno, vas a ver una visión externa, donde vas a analizar cuáles son las discontinuidades y cuáles son las macro tendencias. Es decir, cuáles son esos cambios radicales que revolucionarían significativamente una industria.
Ahorita estamos hablando de inteligencia artificial que ya la podemos usar todos. Nosotros identificamos la inteligencia artificial desde hace más de 15 años, ¿eh? Desde hace meses ya sabíamos de la inteligencia artificial y su potencial. Esto es precisamente identificarlas desde antes para utilizarlas antes que todos y eso revoluciona tu industria. Después, el segundo lente de la visión externa es precisamente entender a tu cliente, pero no entenderlo, ya hablamos de entenderlos desde el punto de vista ir y visitarlos y estar con ellos, donde ellos te van a decir muchas cosas. Eso se le llama una necesidad explícita, pero hay necesidades no explícitas, son aquellas que ni el cliente sabe, por lo tanto no te las dice, pero tú las descubres y las descubres con ellos. Y cuando descubres necesidades no explícitas y le alineas un proceso y una solución, ahí es el famoso efecto wow, ¿verdad? Que el cliente dice, ah, caray, ni sabía que tenía necesidad y esa necesidad me va a ayudar a crecer. Y luego tenemos la visión interna, donde vemos tres lentes. Uno que le llamamos los modelos mentales, y esto tiene que ver con las barreras, con la cultura que hablamos ahorita, Gerardo, Armando, Roberto, donde decíamos, yo mismo me estoy poniendo mis frenos, yo tengo un paradigma, y ese paradigma es como los psicólogos. El psicólogo, ¿qué te dice? Primero tienes que reconocer que tienes un problema, y una vez que lo reconoces, trabajas en él. Es lo mismo con un paradigma. Primero tienes que reconocer que tienes un paradigma en tu empresa. Y una vez que lo reconoces, ¿cómo le haces para darle la vuelta a ese paradigma y entonces quitar el freno de mano y poder perseguir innovaciones, como decía ahorita Gerardo, y que te permita soñar? Como decimos por ahí, es bien importante soñar, pero también despertarse, ¿verdad? No quedarse soñando siempre. Y esto es lo que te permite soñar y despertarte, soñar y despertarte. Luego las competencias clave. ¿Para qué soy bueno? ¿Cuáles son las capacidades o competencias únicas que yo tengo? Soy muy bien en vender, soy muy bueno en cotizar, soy muy bueno en soldar. Esa es una capacidad única que nadie tiene, porque con esas competencias te va a permitir migrar a otros mercados que utilicen esas competencias que sean clave y tú ya eres bueno en las competencias, aunque estés en otro mercado. Y finalmente, el modelo negocio. No es lo mismo cobrar por clic, como empezó Google, a cobrar por ventas, y son modelos de negocio distintos, ¿eh? No es lo mismo vender por tonelada que vender por valor agregado. Son maneras distintas de hablar del mismo negocio. Por lo tanto, aquí identificas cuál es el modelo de negocio más rentable para tu organización y si eso implica que tu modelo de negocio actual lo tengas que cambiar para que puedas de alguna manera competir rápidamente. Entonces, con esos 5 lentes, haces un equipo por lente o un equipo en todos y empiezas a generar ideas y en fin, ya vieron el proceso anterior. Entonces, yo creo que un mensaje de esta innovación estratégica, esto me parece muy, muy importante. Hay que dedicarle menos tiempo a ver hacia adentro y hacia atrás y hay que dedicarle más tiempo a ver hacia afuera de nuestra organización y hacia adelante, es decir, hacia el futuro. Y eso nos va a permitir precisamente adelantarnos y generar esas ventajas estratégicas y tus competencias. En resumen, ¿qué nos va a dar la innovación estratégica? Conoces el entorno, sus tendencias y mercados, conoces tus competencias clave y tus debilidades, generas un portafolio de proyectos de innovación estratégica, creas ventajas competitivas a través de esta innovación y de su modelo de negocio actual y creas nuevos negocios y o nuevos modelos de negocio y o nuevos productos en diferentes mercados. Esto, si se fijan, es más estratégico, es a más largo plazo y estás hablando de procesos que transforman o rediseñan la organización. Y bueno, pues esto es todo el proceso, como lo que se tarda, no me voy a meter ahí a detalle porque si no, nunca salimos. Entonces, aquí ya, con esto termino. Déjame dejar de compartir. Y aquí pues les abro, todavía tenemos tiempo para más Sí, preguntas o Roberto, para que hables del Open Innovation, que yo creo que es sí. muy importante. Ya se ve la pantalla de Open Innovation? Ya, Ya, ok. Échame la mano tú, Mauricio, checando el chat por si hacen preguntas. Lo muy que les bien. queremos compartir es precisamente una megatendencia que es el abrirse a la innovación y que no solamente lo hagas tú encerradito en tu empresa, sino que sumes más empresas. Entonces, Neorum, el despacho de Mauricio, Novarum, el despacho nuestro, aquí en León, acabamos de armar una alianza, formalizarla, con Ideon,
que es el propietario de la aplicación para administrar todo este proceso de innovación. Que Mauricio participó en ese desarrollo y lo que hicimos fue extender el convenio para incluir a Novarum y poder ofrecer esto aquí en el Bajío. Entonces, les voy a presentar 3 modelos en donde se puede aplicar el Open Innovation con apoyo de la herramienta de IDEON, que va muy alineado a la innovación incremental, ¿sí? En donde hay una gran aportación de ideas, como ya mencionó Mauricio, y esas ideas van pasando por un embudo donde se van filtrando, se van depurando, hasta que se decide a cuáles se les apuesta y cuáles se instalan. El modelo 1 es que tú vivas un proceso de este tipo dentro de tu empresa. O sea, tú en tu empresa tienes las capacidades para contratar la consultoría y hacer todo este proceso, y tú selectivamente decides a quiénes invitar. Tenemos un cliente que ha invitado a estudiantes universitarios a su proceso de innovación a estar en las sesiones que son súper confidenciales y los estudiantes hacen aportaciones muy interesantes. Se pueden sumar proveedores, clientes. Como decía Mauricio, tenemos un cliente que nunca había vendido un producto para hospitales y sin embargo se dieron cuenta que tenían el potencial y fueron a hablar con las enfermeras para ver su necesidad, su problemática, su dolor, y de ahí se generó una innovación muy interesante, ¿no? Entonces, les decíamos, es el momento de innovar. Este es el modelo número 1, que es el más básico. Sin embargo, en ocasiones el presupuesto no te alcanza y lo que pensamos es en crear un modelo 2, en donde hay una empresa locomotora. Voy a mencionar empresas de aquí de la región, por ejemplo, Flexi, por ejemplo, Flecha Amarilla, empresas grandes que dicen, oye, a mí me interesa que mis proveedores sean innovadores, porque en la medida que mis proveedores sean innovadores, eso me va a beneficiar a mí, aparte de que yo tenga mi propio proceso de innovación. Entonces, la empresa locomotora convoca a sus proveedores y todos juntos viven un proceso donde se usa IDEON. O sea, en lugar de que nosotros como facilitadores demos una capacitación al personal interno de la empresa locomotora, nos sentaríamos con los proveedores, 2 o 3 personas de cada proveedor para que reciban la capacitación, para que instalen la aplicación de IDEON dentro de sus empresas y empiecen a vivir estos procesos. Y claro, como van a ser sesiones en donde vamos a estar diferentes organizaciones simultáneamente, ahí empieza a haber una fertilización cruzada muy interesante, porque empiezan a compartir sus experiencias, sus hallazgos y lo que han venido encontrando, ¿no? Entonces, si tú eres una empresa locomotora, no necesariamente tan grande como las que mencioné, pero puede ser que tengas un número de proveedores que te interese y te beneficie a ti y a tus clientes que sean innovadores, se puede instalar este modelo. Y aquí la idea es que estas locomotoras sumen en el proceso de innovación, perdón, me vine para acá, a toda su cadena de suministro, porque puede haber más proveedores detrás de los proveedores, ¿sí? Y decir, a ver, órale, tenemos este programa, tenemos cupo de 30 personas, tantas personas por empresa, cuántas personas se suman, y obviamente la inversión que se tiene que hacer en el proceso de capacitación y facilitación y seguimiento se prorratea, ¿sí? Y el uso del IDEON, que tiene un cobro por licencia, mientras más licencias son, baja el precio del IDEON de lo que se cobra al mes. Entonces, lo que acordamos con IDEON es sumar todas las licencias de todos los proveedores para que se dé un mejor precio para todos. ¿Sí me explico? Entonces, esto es el modelo número 2. Y el modelo número 3, que también tenemos planeado activarlo, es que sin necesidad de que exista una empresa locomotora, simplemente hacemos una convocatoria donde varias MIPYMES se pueden sumar a vivir el mismo proceso que viviríamos acá con la empresa locomotora, pero aquí cada uno viviendo su propio interés, de sus ventajas competitivas, de sus mercados, de sus clientes, pero haciendo una economía de escala cuando juntos reciben el acompañamiento de los 3 despachos, ¿verdad? Que estaríamos Novarum, IDEON y Neorum, acompañándolos en su proceso de innovación. Y esto es una gran tendencia a nivel mundial de abrirnos a la innovación, de sumar a otros actores. Como les dije, pueden ser centros de investigación, universitarios,
otras empresas, pero también ciudadanos, o sea, ciudadanos, usuarios de a pie que en un momento dado usan nuestros productos, ¿verdad? O que potencialmente pudieran usarlos y sumarlos a escucharlos. No quedarnos así tan encerraditos nosotros en nuestro mundito tratando de encontrar el santo grial, ¿no? Ya Mauricio se los dijo, la innovación incremental tiene como característica que está alineada a las necesidades de los clientes, ¿no? Que en el caso de que fuera una locomotora, pues todos tienen en común a este cliente, ¿verdad? Entonces son diferentes modelos que tú lo puedes vivir en tu empresa y selectivamente decides a quién invitar. Tú cubres toda la inversión que se requiere para el proyecto o se prorratea entre varios proveedores de una empresa fuerte o varias MIPYMES que hacen una polla, ¿verdad? Para decir vamos a entrarle juntos y arrancamos la innovación en nuestras empresas. Son alternativas que estamos armando y que pienso que responden a algunas de las inquietudes que han mostrado ustedes sobre cómo difundir más estos conceptos en nuestro país. Vamos a iniciar estos procesos en Monterrey, en León, perdón, pero se pueden vivir en cualquier parte de la República y en general en cualquier país, ¿sí? Puede haber capacitación en línea. Hemos hecho procesos de innovación totalmente en línea, ya aplicando inteligencia artificial y varias herramientas nuevas y ha funcionado muy bien, ¿sí? Perfecto. Mauricio, si quieres compartir cómo este modelo de locomotora con proveedores en Monterrey ha funcionado al puro centavo. Sí, sí, gracias, Robert. Sí, yo creo que es importante que ustedes sepan que este modelo no lo acabamos de inventar ahorita, Roberto y yo. A mí me tocó vivirlo aquí en CAINTRA. CAINTRA es la Cámara de la Industria de la Transformación. En Monterrey, como ustedes saben, en Monterrey, pues hay una gran cantidad de industria, pues metalmecánica de transformación, pues son las grandes, ILSA, CEMEX, en fin. Entonces, CAINTRA lanza este modelo con 20 empresas, aquí le llamaron tractoras, que es lo mismo, me gusta más el locomotora porque te suena a una locomotora que trae mucho peso y muchos vagones y los proveedores van en los vagones. Pero está funcionando, es decir, es un modelo exitoso, es un modelo que tiene mucha lógica porque hay un compromiso tanto de la empresa grande como los proveedores, porque la empresa grande o la locomotora pues les pide, a ver, mira, tenemos este proceso, convoca y les dice, te invito a que participes porque quiero que innoves más y quiero que mejores esto y lo otro. Y así le dice a todos sus proveedores. Entonces, pues el concepto es muy sencillo, pero con gran impacto, ¿eh? Porque todos los proveedores van a estar trabajando ya directamente a necesidades, en este caso explícitas del cliente, con métricas, con tiempos, y pues si no tienes un proceso y no tienes herramientas para lograrlo, pues se pueden quedar en puras intenciones o sueños de la empresa locomotora. Aquí es donde entramos nosotros al proceso de capacitación, generación de ideas, y eso es lo que nos puede hacer precisamente la diferenciación. Obviamente, este proceso hay que hacer un proceso de plática y de convencimiento y venta con las empresas locomotoras, juntar a los proveedores y las empresas locomotoras tampoco escogen a cualquier proveedor, escogen a los proveedores primero de los productos pues clave, de los que tengan volúmenes clave, etcétera, y de esa manera pues el impacto es mayor. Pero Claro. sí, sí es un proceso que funciona. Hacemos una reacción en cadena de innovación. Miren, ya estamos por terminar. Le voy a hacer un anuncio que normalmente hace Jorge. Hay una encuesta en el chat en donde, por favor, retroaliméntenos sobre este webinar, qué podemos mejorar, qué fue lo que les gustó. Les preguntan también por otros temas que les gustaría ver en los webinars. Y ahorita, en paralelo que estábamos con la presentación, se dieron cuenta que comprometí a Mauricio para tener otra sesión en un futuro y poder tener más espacio para sus preguntas con todo gusto. Y por otra parte, con Gerardo Martínez, el presidente del Comité de Innovación, de la Comisión de Innovación dentro de Coparmex,
le propuse que pudiéramos organizar una vez al mes un webinar sobre innovación, invitando a los premiados de los últimos 3 años en los procesos de innovación, porque va a ser muy interesante ver empresas locales qué hicieron, qué vivieron, por qué decidieron entrar al concurso, al premio de la innovación y cómo ha impactado eso a su organización. Jorge Rubio también comentó que le parece una buena idea. Entonces, pues vamos a seguir fortaleciendo este tema de innovación para empezar a difundir la cultura de innovación aquí en el Bajío. La ventaja es de que estos webinars quedan en el canal de YouTube Per Secula Seculorum, de tal manera que lo pueden compartir con quienes no pudieron asistir, con sus jefes, con su consejo, con sus socios, ¿verdad? Con sus colaboradores, y que estas ideas se puedan ir aterrizando en sus organizaciones. Jorge, de nuestra parte estaríamos prácticamente terminando. No sé si tú quieras comentar algo con relación al cierre. No, Roberto, pues solo agradecerles tanto a Mauricio como a Gerardo como a ti el que hoy nos hayan compartido toda esta información muy interesante y pues prácticamente ya lo dijiste todo. Efectivamente, invitarlos a que puedan revisitar este webinar en nuestra plataforma de YouTube las veces que ustedes quieran y que ahí están todos los webinars que hemos tenido en los últimos 2 años. Y también invitarlos a que nos apoyen y nos ayuden a contestar la encuesta que ahorita está en el chat. Esto nos ayuda mucho a planear nuestro calendario de actividades de todos los meses y entonces ahí ustedes le dan clic, vemos qué tema les gusta, lo buscamos con alguno de nuestros socios y pues lo estaremos programando en próximas fechas. Agradecerles, Roberto, más que nada a ustedes tres y también a todas las personas que nos acompañaron durante este webinar, su interés y su presencia el día de hoy. Gracias, muchas gracias a todos. Seguimos en Nos contacto vemos. y las memorias, Jorge Rubio se las va a mandar. Yo se las mando a Jorge y Jorge Rubio en el mail con el que se registraron, ahí se las va a mandar. Así es. Gracias, muy buenas Gracias tardes. a todos. Que tengan buena Gracias, hasta semana. luego. Éxito.